hoy a postrarme a tus pies, y Cristo, solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nada, no hay nadie comparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Muy buenos días, agradecidos como siempre de nuestro Padre y gran Dios, que nos regala la oportunidad una vez más de vivir un nuevo día, un nuevo tiempo en el cual debemos aprenderlo a vivir. Debemos saber que hay un deleite para cada uno de nosotros cuando vivimos a la manera de Dios. Si nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, entendiéramos y conociéramos una verdad profunda que ha escrito Dios en su palabra, que si nosotros le obedecemos y guardamos sus mandamientos, entonces realmente cada día nosotros tenemos un tiempo de felicidad y de deleite, como dice esta canción. Solo en Él encontraremos un deleite que cada ser humano andamos buscando, andamos desesperados, y en el momento que pensamos o estamos quietos y reposados, siempre decimos: necesito paz, necesito tranquilidad, necesito seguridad. Y eso es bueno, que cada uno de nosotros pensemos en la paz. Pero para tener la paz siempre tenemos que buscarla en el que la tiene. Y la paz, la tranquilidad, la seguridad no la encontramos en ningún ser acá en la tierra. Solamente Dios nos la puede dar, y es en su palabra que nosotros encontramos realmente esa seguridad. Porque cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, siempre Dios nos regala esa tranquilidad, seguridad, que es base fundamental para la vida del ser humano. Es algo que nos hace falta. Es como si a una comida le faltara sal. Es realmente la felicidad del ser humano cuando tiene esa paz. Y hoy día que nosotros vemos en esta alabanza
que dice que me deleito en Dios. O sea, Dios es el deleite. Y esto vamos a verlo en el Salmo 112, que nos habla el rey David cuando dice prosperidad del que le teme a Jehová. Cuando habla de prosperidad es porque hay seguridad, porque hay paz, porque hay alegría y hay una prosperidad del que le teme a Jehová. Una de las cosas es que cuando aprendemos a temer a Jehová, las cosas se nos hacen más fáciles y agradables. Y dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, dice el Salmo 112:1. Entonces, cuando Dios habla de una bienaventuranza del hombre, de que es bendecido, de que está seguro, de que está próspero, bienaventurado el hombre que le teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea que el hombre que busca a Dios y se deleita en sus mandamientos es bienaventurado. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de hacer como seres humanos es deleitarnos en los mandamientos de Dios. Parece cosa difícil cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, a leer su palabra. Y uno piensa que los mandamientos de Dios son gravosos, que son demasiado, que son difíciles. Pero qué deleite hay cuando realmente los conocemos, los comenzamos a vivir, los entendemos y por ende comenzamos a darle gracias a Dios porque ese mandamiento aplicado a mi vida, porque ese mandamiento vivido hace que realmente nosotros podamos vivir una vida diferente. Y eso es lo que trata siempre Dios, de llevarnos a su palabra, de llevarnos a que tengamos un deleite, porque realmente en gran manera deleite quiere decir paz, seguridad, tranquilidad que la humanidad necesita. Entonces aquí vemos que este salmo nos está direccionando: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Entonces una de las cosas es lo que dice el salmista, es el temor a Dios, y la otra es que en sus mandamientos se deleita. ¿Cómo se puede deleitar la persona? Cuando los conoce, cuando los busca, cuando los practica, cuando los aprende y cuando en ellos se deleita. Verso 2. ¿Qué promesa tan grande hay para el que se deleita en los mandamientos de Dios? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esto es para que cualquier padre, para cualquier ser humano, nos alegremos de que la descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y en fin, será poderosa en la tierra. ¿Cuándo? Cuando nosotros le hemos tenido temor a Dios y también nos hemos deleitado en sus mandamientos. Dice, la generación de los rectos será bendita. Qué importante dejar bendita una generación. Qué importante que nuestra descendencia sea poderosa, de tener poder en la tierra. Dice, ¿por qué es poder? Cuando la persona es bendecida y adquiere bienes de la tierra, a Dios le agrada, porque eso lo hace poderoso, eso lo hace de renombre. Pero cuando la bendición de Dios, económica y en distintas áreas, ha venido sobre nuestras vidas, no cuando la hemos buscado por lugares donde no debemos,
y a la manera incorrecta. Dice el verso 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Entonces, donde realmente nosotros hemos caminado con Dios, hay bienes y riquezas en la casa, y la justicia de Dios permanece para siempre. Dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Le resplandece en medio, mire, de la oscuridad, de las tinieblas, le resplandece luz a los rectos. Siempre tendremos una luz para aquellos que caminamos en rectitud. Es clemente, es misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia. Uno de los afectos, diríamos, uno de los propósitos de que el hombre se deleite en los mandamientos de Dios es que el hombre aprenda a ser misericordioso. Y el hombre misericordioso presta. Y dice, y gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien, el hombre que guarda los mandamientos de Dios, es clemente, es misericordioso y es justo. Mire, qué cosas tiene el hombre que se acerca a Dios a guardar los mandamientos. Es clemente, es misericordioso y es justo. Porque a todo aquel que se deleita en los mandamientos de Dios, le resplandece luz en medio de las tinieblas. Nos explica este salmo. Qué importante cuando Dios abre la ventana de los cielos y comienza a bendecirnos, realmente que es asombroso. Yo puedo decir que hace más de 28 años, cuando comencé a caminar con Dios y se me abrieron las ventanas de los cielos, en una forma que Dios transformó mi familia, mi vida, porque Dios abrió la ventana de los cielos, comenzó a bendecirme de una manera sobrenatural y realmente comencé a vivir de que si Dios me daba, yo podía dar, prestar a quien tenía la necesidad, porque esto es lo más importante, que el hombre que tiene el corazón de Dios, dice, es misericordioso y presta y gobierna los asuntos con juicio. Gobernar un asunto con juicio no es querer solo ahorrativo, tener dinero solo para mí, sino que cuando Dios nos da, también nosotros damos y aprendemos a dar a aquel que tiene necesidad. Porque hay algo que dice la Biblia: el que al pobre le da, a Dios presta. Entonces, cuando yo he podido, tengo la oportunidad de ayudar a alguien que está en necesidad, es a Dios que le hago un préstamo. Y sabe que cuando a Dios tú le prestas, Él paga y paga bien y paga al 100%. Cuando nosotros aprendemos a vivir la palabra de Dios, no dando por necesidad, sino dando por agradecimiento de lo que Dios me ha dado, nosotros podemos hacer bienes que a la postre nos traen mucha bendición. Y dice el verso 6, por lo cual no resbalará jamás. Mire que el hombre que le ha resplandecido luz, el hombre que es clemente, misericordioso y justo, dice, no resbalará jamás. No le gustaría a usted como ser humano estar seguro en algo, que jamás resbale, porque esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Las memorias de Dios son eternas y en memoria eterna estará el justo, dice, por el cual no resbalará jamás. ¿Cuándo no resbala más el hombre? Cuando se deleita en los mandamientos de Dios. Entonces es necesario
que nosotros comencemos a buscar a deleitarnos. Si hay algo que debe deleitarnos, no es una fiesta de acá del mundo, no son las algarabías, no son los triunfos de los hombres los que deben deleitarnos. Debemos deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y para ello es necesario nosotros buscarle a Dios. Y buscándolo a Dios, leyendo, siendo instruidos, siendo enseñados, nosotros podemos aprendernos los mandamientos de Dios, que realmente no son gravosos y nos hacen a nosotros hombres honestos, nos hacen a nosotros realmente rectos, nos hacen clementes, misericordiosos y justos. Y el hombre de bien tiene misericordia y presta. Por eso es que tenemos un corazón egoísta. No prestamos, no ayudamos y siempre vivimos escasos. Pero que el que presta, el que ayuda al necesitado, Dios lo llama misericordioso, justo, clemente. Y dice el verso 7, no tendrá temor de malas noticias. Qué importante cuando usted y yo comenzamos a caminar y a vivir los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a aprenderlos, a guardarlos y a cuidar de que no escape ninguno de ellos, dice, no tendrá temor de malas noticias. La gente, las personas viven en zozobra, viven siempre asustados. ¿Cómo podrán deleitarse? No pueden deleitarse de ninguna manera, porque siempre están esperando lo peor. Y lo que cree uno, lo que le teme, eso le llega, porque siempre están esperando las malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Realmente cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, esto sucede, que realmente las noticias malas no nos atemorizan, porque las noticias malas siempre se levantan aquí en la tierra, siempre las noticias malas vienen del lugar donde vivimos, del lugar donde están nuestros pies. Las noticias malas vienen de la tierra, no vienen del cielo, pero las noticias buenas, los mandamientos que Dios ha dado, vienen del cielo. Por eso es que Dios dice que nos deleitemos en los mandamientos de Jehová, porque no son mandamientos de hombre. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es necesario que nosotros afirmemos nuestro corazón y que creamos solo en Dios. Verso 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Cuando nosotros estamos asegurados, el corazón, dice que cuando nuestro corazón está confiado, asegurado en Dios, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. La verdad es que el deseo de un enemigo es destruir a la otra persona. El deseo de un enemigo es hacerle mal. El deseo de un enemigo es de verle muerto, si es posible, al que cree su enemigo o su contendor. Porque hay personas que solamente se vuelven enemigas de nosotros los seres humanos cuando nosotros estamos caminando en los caminos de Jehová. Cuando ven que nosotros nos deleitamos, cuando ven que nosotros nos gozamos, cuando ven que Dios realmente nos comienza a bendecir, nos ganamos enemigos. Pero aquí en este verso 8 nos dice, asegurado está su corazón, no temerá. Cuando yo busco los mandamientos de Dios, entonces está asegurado mi corazón y no tendrá temor. Y dice, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Nosotros, los que caminamos en los mandamientos de Dios, no tenemos deseos malos para ningún ser humano. Por el contrario, Dios ha iluminado nuestra mente, nuestra visión, y ha sanado nuestro corazón, que nosotros no le deseamos el mal a nadie, sino por el contrario, oramos y rogamos a Dios para que la gente conozca los caminos de Dios y pueda realmente deleitarse en los mandamientos de Dios. El corazón del hombre, del ser humano,
ha sido mudado a tal punto de que podemos realmente deleitarnos en los mandamientos de Dios y hacer que otras personas reciban el bien, no el mal. Pero el que no tiene el corazón sano, se deleitan en la maldad y siempre tienen pensamientos de maldad contra el prójimo. Pero aquí dice que el que está guardando los mandamientos de Dios, está su corazón asegurado, no temerá. Y él verá a sus enemigos su deseo. El enemigo mío, el que se ha declarado enemigo sin hacerle daño, se viene contra uno. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy asegurado en Dios, yo veré el momento y el tiempo de que el deseo del enemigo se cumpla en él. El deseo mal para mí, el deseo será en él. Y ese deseo, dice, lo veremos. ¿Por qué lo veremos? Porque estamos guardando los mandamientos de Dios y nuestro corazón está asegurado. Verso 9. Hay algo que tiene el hombre que se deleita en los mandamientos de Dios. Reparte y da a los pobres. Aquí usted puede conocer cuando la gente aprende a dar, a ayudar, extiende su mano, reparte y da a los pobres. ¿Quién? El que se deleita en Dios. Su justicia permanece para siempre. Es justo porque sus actos están y han llegado a la presencia de Dios. Por eso reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Porque actúa con justicia. Porque actúa viviendo el segundo mandamiento que dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Si usted ama al prójimo, que es aquel que tiene la necesidad, aquel que le podemos ayudar, entonces la justicia de Dios permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. Cuando Dios nos da poder, su poder será exaltado en gloria. Y dice la palabra de Dios luego en el libro de Salmos 37, vamos a ver el Salmo 37, que nos habla un versículo muy claramente en el 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Hay un mandamiento que todo cristiano debe deleitarse en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando aprendemos a deleitarnos, no es solamente creer en Dios, sino a gozarnos de haber aprendido los mandamientos, de haberlos vivido. Deleítate en Jehová, gózate en Jehová. Si te deleitas en Jehová, dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová, alégrate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque hay muchos ruegos, hay muchos deseos, hay muchas ambiciones, esperanzas que están detenidas dentro de nuestro corazón. Hemos esperado por mucho tiempo y a algunos se nos hizo ya costumbre, se nos hizo vida el estar esperando, pero Dios no concede las peticiones de nuestro corazón. Y es porque no hemos aprendido a pedir como conviene, nos dice el libro de Santiago. Pedís y pedís mal, dice la palabra de Dios. Pero no debo de pedir, yo debo deleitarme. Deleítate, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Gózate con Dios. ¿Te has gozado? ¿Has tenido una reunión donde te deleites con Dios? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces pensamos que es porque no sabemos orar, o no sabemos rezar, no sabemos rogar, no sabemos clamar. Podemos saberlo, pero Dios está esperando que antes que tú estés llorando, antes que tú estés clamando, antes que tú estés rezando, Dios quiere que te deleite. ¿Cómo te deleitas? Cuando tú llevas adelante y llevas por delante el gozo del Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Por qué es que nosotros, nuestra vida, nuestro caminar,
no lo encomendamos a Dios. Si nosotros lo encomendamos a Dios, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto es muy importante que hoy día se está hablando y que el Espíritu Santo nos hace saber que el que hace es Dios. El asunto es que nosotros los seres humanos queremos hacer, queremos ayudar, queremos servirle a Dios y queremos hacerlo a nuestra manera. Y yo quiero decir hoy día que no es nuestro el hacerlo. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todos los días encomendar mi vida a Dios, caminar en sus mandamientos, deleitarme en sus mandamientos y que mi caminar esté guiado por Dios. Confío en Él y Él hará. ¿Qué hará Dios? Hará que lo que a mí me hace falta me venga porque confío en Él. Y dice el verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Siempre debemos hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando yo confío en Dios, siempre voy a estar apacentado en la verdad. Entonces, dice, vamos a ver el verso 7, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. A veces nosotros nos desesperamos cuando las cosas no las vemos bien con nuestros ojos físicos, no las oímos con nuestro oído a nuestra manera. Viene la desesperación, viene la angustia, viene el que hacemos cosas inusuales que no deberíamos. Dice, guarda silencio ante Jehová. Cuando yo confío en Jehová, debo guardar silencio ante Jehová y espera en Él. Tenemos que aprender a esperar en Él. Y dice, y no te alteres, porque de esto erramos, pecamos y nos alteramos. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque a veces el bien del otro, el que el otro haya sido bendecido y yo soy prosperado, nos angustia o nos altera. Y dice claramente, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Dice el verso 8, deja la ira, desecha el enojo, no te excite en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, yo me quedo con este versículo 4, deleítate en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando yo me deleito, cuando yo confío en los mandamientos, confío en la palabra de Dios, aprendo también a guardar silencio ante Jehová, espera en Él, dice la palabra de Dios, pues que Él concederá las peticiones del corazón. Hoy día, como hijos e hijas de Dios, tenemos que aprender que a veces tenemos que guardar en silencio y Dios hará. Yo bendigo hoy día el nombre de Dios, alabo y confío que si sigo confiando en Dios, Él concederá las peticiones de mi corazón. También dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová estarán seguros. Gracias. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida.